Los censurados. Somos Censurados, medio de comunicación independiente y juvenil. Como contribución a la coyuntura electoral, creamos la sección Opine con los censurados. Hoy nos acompaña como invitado Ali Bantu Ashanti, candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción Afro por el movimiento Soy Porque Somos. Ali Bantu Ashanti es caucano, abogado de formación y es director del colectivo de abogados humanistas afrocolombianos Justicia Raizal, que defiende los derechos humanos y aboga por la eliminación del racismo y la discriminación racial en Colombia. Por favor, Ali, cuéntanos más detalles de las causas que has liderado y de tu trayectoria profesional. Hombre, muy buenos días, José, compañeros, compañeras, qué gusto poder saludarles. Muy agradecido por la invitación que me hacen a Censurados, medio alternativo, que hace tanta falta en este país a apoyar de manera decidida y contundente para que la verdad no siga escondida en Colombia. Necesitamos que la verdad salga a flote y ustedes juegan un papel muy importante en ese trabajo que vienen haciendo con las uñas. Bueno, como tú lo manifestaste, efectivamente, yo soy Ali, soy caucano, de Timbiquí, Cauca. Eh, desde hace tiempo vengo en el movimiento estudiantil, ya no estoy más en el movimiento estudiantil, ya estoy un poquito ya viejo, tengo 34 años. Pero toda mi juventud, desde que venía a la secundaria, estuve vinculado al movimiento estudiantil, defendiendo la educación superior. Posteriormente en la Universidad de Cauca, viví en la Tito González, allá en residencia universitaria, vinculada ya en la coordinadora de estudiantes, luego aquí en Bogotá, donde estudié en la Universidad Autónoma, también vinculado al movimiento estudiantil, hice parte de todo eso que fue la gesta más importante que al menos yo he vivido, cuando tumbamos la reforma, el intento de reforma de Juan Manuel Santos a la educación superior en Colombia, a la educación en general, lo que fue la MANE, fue de las cosas que más orgullosa me he sentido en mi vida y que más feliz recuerdo cuando retiraron el intento de reforma. Yo he estado vinculado a los movimientos estudiantiles, pero también al movimiento de afro, de las causas populares, ambientales. He venido trabajando de la mano con muchas organizaciones defensoras de derechos humanos y producto de esa experiencia con gente que incluso creó el colectivo Alvear Restrepo, de la caravana de juristas, en la caravana internacional de juristas, y de todo ese proceso fue que creamos el colectivo Justicia Racial, porque pues pudimos encontrar que faltaba defensa con un enfoque racial en Colombia, que de alguna manera también defendiera casos de abusos policiales, casos de genocidio que se están presentando en Colombia por raza y que se presentaron en el marco del conflicto armado y que se siguen presentando. De todas esas causas vengo, de defender también los ríos de mi pueblo, defender los ríos de mi país y también defensor de la primera línea jurídica. Soy uno de los abogados que está allí acompañando a los chicos que están persiguiendo en todo el país por levantar su voz y estamos allí acompañando también. Ok, perfecto. Listo. Vamos a pasar ahora a una sección de binomios. Te presentamos dos palabras y debes escoger una sin quizás profundizar mucho, sin argumentar. Entonces, Ali, por favor, entre el biche o el arrechón, ¿cuál prefieres? El biche. Ok. Entre reformador o revolucionario, ¿con cuál te quedas? Revolucionario. Entre SMAT o primera línea. Disculpa. Entre SMAT o primera línea. Primera línea, por favor. Entre tamales de pipián o carantanta, ¿con cuál te quedas? Tamales de pipián. Es lo más rico que tiene Popayán. Ok. Y entre renta básica o salarios justos, ¿cuál prefieres? Ambas. Ok, listo. Ahora sí, por favor, Ali, cuéntanos, por favor, más como en concreto, cuáles son los ejes programáticos que tienes en materia legislativa y cómo crees que se pueden ejecutar estos ejes que trae la candidatura. Bueno, el equipo que no es
Esa propuesta que hemos venido construyendo, que no es el capricho de Alice, sino el resultado de muchos diálogos desde hace muchos años no, no soy tan viejo, desde hace varios años que hemos venido hablando con la gente, palpando la situación de pobreza y miseria que vive la gran mayoría de este país. Nosotros creemos que una de las propuestas fundamentales que hay que sí o sí poner en la mesa de discusión en el próximo Congreso tiene que ser una reforma policial. Esa reforma policial obviamente no, yo soy de los partidarios que no debe construirse en el Congreso, sino que tiene que construirse con la gente, desde el barrio, desde la esquina, y fundamentalmente garantizar la participación de todos y todas, y en especial de las víctimas predilectas de la policía, los jóvenes, las mujeres que vienen siendo violadas en los CAI de policía, eh, y cientos de víctimas que tiene la fuerza pública hoy como uno de las instituciones más corruptas y más odiadas por la mayoría de los colombianos. Esa es la verdad, porque o más bien odiadas, no sé, creo que es una palabra muy fuerte, pero sí desaprobamos, cerca del 70% de los colombianos y colombianas, desaprobamos a la policía hoy en Colombia. Entonces creemos que es necesario reformar la policía para hablar de paz, para hablar de justicia y sobre todo para parar la guerra. Parar la guerra también implica reformar la policía, no es simplemente que los grupos ilegales como paramilitares que están regados en todo el país entreguen las armas, sino que también es importante reformar toda la fuerza pública en Colombia porque desde hace muchos años, ¿no? Desde los 200 años que llevamos de vida republicana, aquí la policía ha repartido gatillo a diestra y siniestra al sindicalismo, a los trabajadores, a los estudiantes, a los afros, a los indígenas, campesinos. Necesitamos reformar ese aparato policial. En segundo lugar, hay un tema muy importante, en especial para mí, que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Como un derecho nuevo, si bien es cierto, algunos o algunas han profundizado un poquito, sobre todo desde tesis de grado, sobre todo en materia del derecho a la ciudad. Creo que Colombia está atrasada en dar este debate, puesto que la mayoría de las ciudades en Colombia, por no decir todas, se han construido de manera muy desigual. La estratificación en Colombia ha generado más desigualdad, más pobreza, ha generado hambre y miseria por la cual está pasando la mayoría de los colombianos. Hoy solo estamos por detrás de Haití y Honduras en hambre. Pero asimismo, en materia de garantía de vivienda, que es un derecho fundamental, hoy somos el país del arriendo en Sudamérica. Es el país que más, donde más su población vive en situación de arriendo. Lo que obliga entonces a hacer una pregunta: ¿de quién es entonces la propiedad inmobiliaria en Colombia? De los bancos, de las grandes constructoras, y las ciudades se han construido de manera muy desiguales. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos cerca de 150.000 personas viviendo en casas de cartón, lo que algunos llaman invasores, como si fuesen extraterrestres. Son colombianos y colombianas que vienen precisamente desplazadas por múltiples violencias y llegan a ciudades como Bogotá, y en vez de garantizárseles condiciones de vida digna, se les persigue con la policía, se les niega el agua, se les niega la energía, se les niega la educación, la salud, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque supuestamente viven en lugares que algunos denominan como invasores. Eso es decir, eso debería ser reprochado por toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, lo hemos aceptado. Y así se han construido todas las ciudades en Colombia. Tú vas a Cali, por ejemplo, una cosa es el distrito de Cali y otra cosa es la otra Cali. Y lo vimos reflejado en las marchas del 28 de abril, ¿no? Que hicieron el 28 de abril del año pasado. La gente de bien, sí, fue una fotografía de lo que es Cali. La gente de bien disparando contra los nadie, contra la gente de los pies descalzos, de las manos callosas. Entonces necesitamos cambiar eso para empezar a hablar de igualdad en este país, para empezar a hablar de justicia. Y para ello creemos que es importante impulsar un acto legislativo, además de unos proyectos de ley para que la vivienda realmente sea un derecho garantizado en Colombia. Tenemos una tercera propuesta que tiene que ver con, creemos que es necesario transitar hacia un estado ambiental de derecho. Para ello, es importante cambiar ese paradigma con respecto a la naturaleza vista como recursos para explotar y para acumular riquezas. Ese paradigma creo que es una de las tesis más fuertes del capitalismo y que hoy nos tiene al borde de una catástrofe, de una debacle, tanto que hoy
no lo digo yo, sino los mismos estudios, si no paramos ese desastre ambiental al cual hemos sometido la Casa Grande, al planeta, pues lo cierto es que es muy probable que en 200 años la especie humana como especie pueda sencillamente desaparecer. Entonces creemos que es necesario doblar la esquina allí también. Y por ello creemos que debemos defender los ríos, defender los bosques, defender los animales, eh, porque creemos que es la mejor forma de defender la vida hoy en Colombia y en el mundo. Y queremos declarar los ríos, todos estos sistemas frágiles que los están destruyendo por la gran minería extractiva, como sujetos de derechos. Queremos declararlos como sujetos de derechos, pero creo que hay que dar un paso más allá. No solo declararlos como sujetos de derechos, sino como sujetos de reparación. La tala indiscriminada, la deforestación en Colombia, hay que sembrar árboles, hay que recuperar esos ecosistemas que podamos recuperar. Hay otra propuesta que venimos también trabajando y tiene que ver con la regularización del mercado de drogas. La política de drogas en Colombia solo ha dejado muertos, pobreza, desplazados, miseria por todos lados, rincones de gente que hoy está en las grandes ciudades porque en el territorio ya no se puede vivir. Producto de ese combustible, el narcotráfico en este país es un combustible para la guerra. Al servicio de unas élites económicas nacionales y transnacionales, porque este es el segundo negocio más rentable y legal del mundo. Sin embargo, a nuestra gente, todo el Pacífico, donde está sembrada cerca del 70% de la cocaína, de la hoja de coca en Colombia, eh, hoy la gente no tiene ni siquiera agua potable. Ningún municipio en el Pacífico, en la región pacífica, tiene agua potable. En todos los municipios negros, ninguno. Es decir, eso es una tragedia, una vergüenza. Por eso creemos que ya estamos cansados, no creemos, estamos cansados de esa política de muerte, esa política que ha puesto a nuestro pueblo literalmente de rodillas. Y nosotros, pues que venimos de una generación de estudiantes, de gente crítica que no está dispuesta más a tolerar y a soportar más de lo mismo, y sabemos las consecuencias de elevar la voz en este país, pues sabemos cómo han asesinado a cientos de compañeros en el marco de esto que hemos venido construyendo, pero pues hemos decidido seguir caminando porque sabemos que las balas no van a parar, así que nosotros tampoco vamos a parar hasta que ellos puedan cesar sus armas. Nos cansamos de eso, de ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros, jóvenes empobrecidos como tú o como yo, querido José, en las cárceles colombianas, porque los capturaron con 2 kilos de cocaína, al otro con unos kilos de marihuana. Y cuando usted va a ver la historia detrás de cada uno de esos jóvenes, fueron jóvenes a los cuales se les negó la posibilidad de ser, la posibilidad de ser reconocidos, la posibilidad de construir sus proyectos de vida. Desde el vientre le niegan la posibilidad de desarrollarse, en tanto que todos los derechos en Colombia hoy son privilegios. Y cuando uno habla de derechos fundamentales, deberían ser garantizados a todos y todas sin ningún tipo de restricción. Pero hoy son privilegios. Estudiar en este país es un privilegio. Tener salud, derecho a la salud en este país es un privilegio. Una vivienda es un privilegio. Todo lo convirtieron en un privilegio. Queremos democratizar los derechos fundamentales en Colombia. Es una de nuestras tesis que queremos desarrollar y bueno, es como lo que hemos venido trabajando realmente. Ok, vale. Vamos a profundizar quizás en algunos de los detalles, algunos quizás son como trascendentes, transversales, mejor dicho, en todo lo que nos alcanzaste a presentar hace un momento. Uno como de los lemas que emplea el movimiento Soy porque somos es pasar de la resistencia al poder. La pregunta es qué los motiva a abrirse paso en la política electoral en el país y consideran que cuentan con las garantías suficientes para participar en condiciones justas en estas elecciones. Bueno, garantías no hay para participar, empiezo por el final. Garantías no hay para participar en la política de este país. La conclusión es que aquí no hay democracia. Sí, no yo soy uno de los que cree eso. Aquí no hay democracia.
Y no ha habido en estos 200 años de vida republicana. Aquí los espacios de poder han sido cooptados, comprados por las mafias, por las élites económicas y políticas de este país. Esa es la gran conclusión. Aquí la mayoría de los colombianos, primero, no hemos participado. Cuando uno revisa los guarismos de cómo ha votado la gente en Colombia y de quiénes han asistido, uno se da cuenta que la minoría ha sido la que ha elegido. ¿Sí? Y la mayoría no ha elegido porque pues, no ve esperanzas de ningún tipo de cambio realmente en la estructura política del país. Yo era uno de esos que, pues, que creía que era mejor no participar en esos escenarios porque no veíamos ningún tipo de cambio, que era un error, ¿no? Yo estaba en un error porque el hecho es que si no participamos, pues ellos van a tomar las decisiones por nosotros. Y tenemos un poder muy importante en la cédula, por eso hay que usarla de la mejor manera para propiciar e impulsar ese cambio. No todos los políticos son iguales, eso es injusto incluso con mucha gente como yo que viene trabajando con las uñas, que venimos construyendo una propuesta desde el Ubuntu, que es una filosofía africana con un alto contenido ético que dice que yo soy en la medida en que reconozco que tú eres, ¿sí? Que mis derechos dependen de los tuyos y que yo no puedo acumular riquezas en tanto que dejaré a la mayoría de la humanidad sin posibilidad de subsistir. Eso es lo que nosotros realmente venimos proponiendo con el Soy Porque Somos. Porque la lógica del capital, del capitalismo, del modelo económico capitalista, del neoliberal, es que se puede acumular la riqueza del mundo en una sola persona y por lo tanto tiene que respetarse y que no se le puede tocar porque él es el dueño del mundo. Es triste ver cómo una persona en el mundo, uno de los hombres más ricos del mundo, tiene la riqueza de 1.300 millones de personas. Es decir, es una locura. Por eso, ese modelo ha condenado a la mayoría de la gente a vivir en la absoluta pobreza y miseria. Y eso produce violencia. La violencia es parte de eso. Y para acumular esa riqueza, pues lo tienen que hacer es con violencia. No hay otra forma de hacerlo. Entonces nosotros desde el movimiento Soy Porque Somos creemos que hay que romper con esa lógica. En el planeta alcanza para todos y todas. Aquí la gente no debería morirse esperando un plato de comida en su mesa. Realmente la apuesta del movimiento Soy Porque Somos ha sido un trabajo muy, muy duro, te lo confieso, muy difícil, hecho a pulso, hecho con corazones de gente que se han enamorado de la causa, que siguen creyendo, que están esperanzados en ver un país distinto y sobre todo garantizar que ese derecho constitucional de elegir y ser elegido, pues realmente se cumpla esa segunda parte, ¿no? De ser elegido. ¿Y por qué el Congreso de la República? Porque es el escenario, es el espacio donde se expiden las leyes que nos rigen a todos. Es decir, no podemos dejar el Congreso de la República en manos de esas mismas élites mafiosas. Hay que recuperar el Congreso de la República para que allí realmente se cumpla con los mandatos populares. Hay un divorcio hoy entre el Congreso, entre los poderes públicos, entre el poder público en Colombia y las ramas del poder y la ciudadanía. Una vez eligen ese divorcio, eso hace, se acaba, digamos, el compromiso del elector con el elegido. Nosotros estamos proponiendo otra cosa, estamos diciendo, el papel del legislador es del pueblo. Es del pueblo. Es el pueblo el que dice qué es lo que quiere, cómo se construye y dónde se construye. Y en ese sentido nosotros como congresistas lo que tenemos es que recoger lo que la gente está diciendo, lo que la gente está exigiendo. En otras palabras, somos unos mandaderos, porque el constituyente primario es el pueblo, no somos nosotros. Yo ya estoy hablando como congresista. No son los congresistas elegidos. Es lo que la gente exige.
porque las leyes regulan el comportamiento de todos. Entonces, queremos estar en ese espacio, hermano, porque queremos parar la guerra en Colombia. Y parar la guerra implica que haya justicia social en Colombia. Parar la guerra implica silenciar los fusiles, implica generar condiciones de vida digna en este país, pero sobre todo que se respete la vida. Por eso queremos estar en el Congreso de la República. Ok, bueno, esos dos últimos elementos que mencionaste creo que los voy a retomar, pero primero te hago una pregunta. ¿De qué forma consideran desde el movimiento Soy Porque Somos puede ampliarse la representación política de sectores, especialmente como los pueblos afro? Como qué tipo de reformas se podrían efectuar para ampliar esa representación política? A ver si te entiendo la pregunta. ¿Me la repites nuevamente, por favor? Sí. ¿De qué forma puede ampliarse la representación política de sectores como los pueblos afro en el país? Ok. Nosotros, los pueblos afros, los pueblos o el pueblo afro, bueno, es un tema ahí, no sé si es plural o es singular, ¿no? No sé, en tanto que no existe una cultura negra en este país, ni en ninguna parte del mundo, esa es una gran discusión que la dejaré allí para los cientistas sociales. Eh, ¿Cómo ampliar la participación de los pueblos afro, del pueblo afro? Pues nosotros hacemos parte de esa mayoría de colombianos y colombianas pues que no ha tenido presencia en el Congreso de la República. Cuando uno revisa, se da cuenta que las mujeres no han tenido una verdadera representación en el Congreso de la República, que la comunidad LGBTIQ+, no ha tenido una representación política en el Congreso, que el pueblo rom no ha tenido una representación política, las comunidades indígenas, pero sobre todo los campesinos en Colombia. Es decir, los estudiantes, cuando uno va a ver los jóvenes, cuando uno va a ver ahí es un acumulado de la mayoría de los colombianos que no han tenido representación política en el Congreso. Y obviamente el pueblo afro, la comunidad afro, por ese racismo estructural existente, por la esclavización absoluta a la cual fueron sometidos nuestros abuelos, bisabuelos, antepasados, que hay un rezago histórico que yo creo que es necesario precisamente también poner en la mesa para que esa representación pues sea efectiva, ¿no? Pero fundamentalmente que sea real, porque es que hay mucha gente que apela al colorismo, al color de la piel, para, para tomar espacios que no fueron pensados por el color de la piel, fueron pensados para garantizar condiciones de vida digna de la gente, ¿sí? Y no para representar otros intereses como hasta hoy se ha hecho. Por ejemplo, cuando uno revisa el tema de la circunscripción especial afro, producto de la constituyente del 91, uno se da cuenta que esos espacios han servido para fortalecer a las élites, a las mafias, a los poderes locales corruptos que tienen a nuestra gente hoy sin agua, por ejemplo, en todo el Pacífico. ¿Sí? Entonces, creo importante que esto implica hablar de reforma política en Colombia, una reforma política que recoja todas esas participaciones que es necesario garantizar en el país. Eso implica también parar la guerra, parar la violencia en Colombia. Cuando uno se encuentra con todas estas reformas que hay que hacer en el país, pues se da cuenta que todo esto está obviamente ligado a la violencia histórica que hemos vivido en Colombia. Listo, Ali. Y sobre ese punto que mencionabas y que también lo alcanzaste a resaltar hace un momento del silencio de los fusiles, desde el movimiento Soy Porque Somos están de acuerdo con el diálogo y las negociaciones con todos los grupos alzados en armas. Bueno, tú me estás haciendo varias preguntas que yo estoy respondiendo como Ali y me preguntas por el soy porque somos como si fuera una cuestión homogénea. No, el soy porque somos es un proyecto colectivo que se viene construyendo y que el llamado que está haciendo es a que los nadie, los que nunca hemos estado en escenarios de poder, que queremos un cambio en este país, que queremos que la gente pueda caminar sin miedo y con dignidad en Colombia, pueda llegar sin ningún problema, pueda llegar y construir entre todos de manera colectiva. En lo personal, creo que aquí la apuesta debe ser parar la guerra, debe ser silenciar los fusiles con todos los grupos armados, con todos, es decir, sin excepción, todos, inclusive la fuerza pública,
Hoy el llamado que yo he venido haciendo en varias partes del país es a que el ELN, pues en definitiva, pues abandonen las armas, ¿no? Abandonen las armas y, y pareciera que un revolucionario como yo, pues no debería decir eso, pero hemos visto y estamos viendo muchos comportamientos barbáricos, barbáricos en muchos territorios del país. Y el llamado es a la reflexión, que ellos reflexionen también. ¿Son revolucionarios o en qué es que andan? ¿Cómo es la cosa? Porque hay muchos actos que lo ponen a uno a pensar. ¿Sí? Listo. Ya para ir cerrando con quizás la última pregunta, ¿por qué un joven puede apoyar o debería apoyar esta candidatura y a este proyecto político que están haciendo de Soy Porque Somos? Porque la mejor manera de apoyarse a sí mismo es votar por este tipo de construcciones colectivas que estamos haciendo. Yo soy uno de esos tantos millones de jóvenes que le tocó lucharla para graduarse de una universidad vendiendo libros, vendiendo camisetas, vendiendo de todo, haciendo de todo para graduarse de una universidad y que me he dado la pela por defender la vida en este país, defender a los jóvenes en este país. Y más que por mí, por las propuestas que venimos impulsando y que venimos construyendo, por cada una de esas propuestas que hemos planteado aquí. Eh, porque yo no creo en mesianismo, no creo en caudillismo, no creo en nada de eso. Yo creo que aquí lo más importante es el proceso, el proyecto, porque nosotros terminamos siendo una casualidad en todo esto. Entonces, más que votar por Ali, es votar por las causas que estamos ayudando a construir y queremos llevar al Congreso de la República. Listo, Ali, perfecto. Ya pasamos a la última sección, la sección de cierre, de preguntas de acuerdo o desacuerdo. Puedes argumentar brevemente según el postulado que te presentemos y si así lo ves conveniente. Mira, el primer postulado, derecho a morir dignamente, ¿de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Sí, ok. Sí, el derecho a morir dignamente está como relacionado con eutanasia, entonces sí, sí, sí. Sí, total. Listo. Segundo postulado, vicepresidencia para el segundo más votado en la consulta del pacto histórico. ¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ok. Despenalización del aborto. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? 100% de acuerdo, 100%. Ujú. Listo, Ali. Esto es toda la entrevista. Por favor, invita a quienes la van a ver a acompañar la candidatura y cómo se puede quizás votar desde esa circunscripción afro. Si quizás alguien de cualquier parte del país lo puede hacer, por favor, como das un poco ese proceso quizás de pedagogía para quienes decidan acompañar esta candidatura por la circunscripción que estás representando. Te invito a ti, José, a Felipe, a todo el equipo de esta maravillosa emisora, a que nos acompañen el 13 de marzo pidiendo el tarjetón de la Cámara Afro. Este se puede pedir a nivel nacional en cualquier parte del país. Deben entregarlo los jurados de votación, pero si no lo entregan, ustedes pídanselo. Eh, y buscar justo encima del voto en blanco, allí está el logo del Soy Porque Somos, el logo del Soy Porque Somos, y pueden votar por mí, yo soy el cabeza de lista por el 301. 301. En el exterior también pueden llamar a sus familiares, a sus amigos, allá pueden acercarse a los consulados y allá también votar por nosotros. Y por mí en especial, que soy el 301, les pido encarecidamente me apoyen, necesitamos votos para derrotar a los corruptos y a las maquinarias compradores de votos. Listo, Ali. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación a este espacio y bueno, nada, pues muchos éxitos en estas elecciones.